Bueno, son las 11:10 de la mañana en la República Argentina. Me vino a visitar un amigo, hace mucho que no charlaba con él y ha tenido su programa aquí en Radio Sónica tiempo atrás. Estamos hablando de Mariano Espósito, que es delegado gremial de UPCN, secretario dentro de UPCN en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Además, yo creo que ya con esta descripción que te hice, te darás cuenta que estamos hablando de un peronista y además estamos en el marco de unas elecciones de contar, no sé si se puede decir una buena noticia, entre comillas, de firmar con el fondo, porque creo que nada que se firme con el fondo puede llegar a ser una buena noticia, pero sí había que hacerlo y había que repatriar cosas para adelante, 10.000 millones de dólares, y me parece en un contexto que cambia el panorama de cara a las elecciones. Mariano, buen día, gracias por venir a mi programa, El Arranque y a Radio Sónica, siempre es un placer. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Para mí también, gracias a todos por la invitación, a todo el equipo de Radio Sónica, que siempre es muy lindo estar por acá. Bueno, ¿cómo lo ves esto? ¿Es una buena noticia de haber firmado con el fondo? ¿Es una noticia que tenemos que tomarla positiva? Para mí es una noticia positiva, me parece que se está dando a entender y hay claras demostraciones de que hay una necesidad y hay una voluntad de empezar a encauzar las cuestiones económicas, la situación es compleja, la cuestión social y económica está delicada, entonces todos los gestos que den cierta estabilidad, demostración que se puede encauzar la situación económica, es buena para nosotros que venimos del gremio. En mi caso soy secretario general de una delegación, de un organismo como la CENAF, que es un organismo que está fundamentalmente orientado al cuidado, todo lo que son políticas públicas y rector social, de política pública social al cuidado. Entonces todo lo que tenga que ver con estabilizar la economía, con darle más previsibilidad también a la sociedad y al conjunto de organizaciones sociales que están dentro de la órbita de nuestro organismo, es bueno, y por otro lado también es bueno para los trabajadores y las trabajadoras, porque me parece que todavía hay una tarea por delante de consolidar más el poder adquisitivo, de fortalecer. Creo que la experiencia de la gestión demostró que faltó un poco de determinación en esas cuestiones. Entonces me parece que esto de cara para lo electoral, de cara para la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi, y también de cara para el conjunto del movimiento obrero y de los trabajadores y las trabajadoras, es una buena noticia. Viene habiendo charlas entre el gobierno y los candidatos del gobierno con los movimientos no solo sociales, sino también con los movimientos gremiales, que me parece súper importante para tratar de alguna manera de apuntalar todo esto que vos estás diciendo. ¿Qué novedades o qué noticias tenés a ese respecto y qué pensás vos de estas charlas que se están dando entre las cúpulas y el candidato, si querés? A mí me parece que eso es súper positivo. A ver, para mí hay como dos cuestiones. Por un lado hay una realidad que el conjunto del movimiento obrero y los dirigentes del movimiento obrero son peronistas, son de extracción peronista, por lo menos en su gran mayoría. Y por el otro lado también me parece que a trazo grueso lo que se ve en la oposición es un discurso que tiene que ver con la flexibilización laboral, con las medidas regresivas en torno a los derechos consagrados, con el achicamiento del Estado, esto ya impactando más en lo que tiene que ver con nuestra organización. Entonces también los dirigentes gremiales, como es el caso de nuestro secretario general Andrés Rodríguez, además de peronistas, también son realistas. Entonces me parece que hay una inclinación y un acompañamiento decidido de cara a la fórmula del oficialismo. Entonces, hace poquito con el acto que se dio en el Salón Felipe Vallese, ahí en la CGT, que estuvo Sergio Massa, Agustín Rossi, y la conducción de la CGT con Andrés Rodríguez, nuestro adjunto, que está en la CGT, demostró el apoyo, que tiene que ver con un apoyo, por un lado, de la cuestión gremial y del acompañamiento de las organizaciones, y también el apoyo en tratar de que todos los compañeros delegados, delegadas de los gremios empiecen a tener una conducta profundamente militante, de salir a buscar los votos, de salir a predicar la importancia del Estado y la importancia de darle continuidad a un proceso que como te decía antes, está empezando a mostrar señales de encauzarse, de estabilidad, de previsibilidad, y que cuando vos lo contrastás con las otras alternativas, por lo menos en lo que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras, es notable. Pero qué interesante esto que decís de salir a buscar los votos y salir a contar por ahí lo que propone la oposición y lo que intenta proponer el gobierno. ¿Por qué digo que es importante? Porque en su momento hubo una elección donde ganó Mauricio Macri, que fue la elección de Daniel Scioli, que después, cuando se hizo una introspectiva puertas adentro, el propio peronismo dijo, y bueno, tal vez no salimos a militar lo que deberíamos haber militado porque ganara Scioli.
¿Crees que eso va a ser distinto hoy? Mira, yo creo es interesante lo que decís. A mí la sensación que me da es que estamos en un momento, esta no es una elección común para mí. Para mí hay una elección particular y lo que se está dando es, por un lado, se vio un proceso de discusión, de tensión, de organización interna hacia adentro del oficialismo y del peronismo que permitió, incluso con esfuerzo y con complejidades, llegar a una fórmula competitiva, una fórmula que tiene que ver con la situación y la coyuntura internacional, pero también nacional, que es la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi. Y por otro lado, lo que también me parece que sucedió es una autocrítica y un darnos cuenta de que tenemos que estar más pensando en cómo integramos al conjunto de las fuerzas productivas, del sector empresarial, del sector del trabajo, y empezar a contarles cuál es la propuesta que nosotros tenemos de Estado, de país, de la economía, de la cultura. Y en eso los gremios tenemos mucho para aportar, porque siempre estamos más enfocados en los trabajadores y el sector del trabajo, y no tanto en las internas partidarias. Salir a buscar los votos tiene que ver con salir a hablar de eso. Hablo con mucha gente del mundo gremial y sos de los que sentís que por parte de la oposición hay un ataque directo al gremialismo. Sí, totalmente. Totalmente creo que hay un claro, esto te decía, de que es una elección distinta. Se está mostrando hacia el conjunto de la población, sin ningún tipo de disimulo, cuál es el proyecto de país, cuál es el proyecto de Estado, en el caso nuestro. Y cuando vos lo ves, reforma laboral, flexibilización, represión, criminalización de la huelga, políticas regresivas para derechos que ya los trabajadores y las trabajadoras tienen, achicamiento del Estado, venta de empresas estatales de sectores estratégicos. Bueno, hay deuda, una de las candidatas que hoy forma parte de la PASO de Juntos por el Cambio, habló concretamente de volver al FMI. Entonces, creo que está claro el discurso. Lo hablábamos a 35.000 millones de dólares, habló de un paquete que tendrían cerrado. Claro. Bueno, eso me parece que es un discurso que está claro, y al gremialismo se lo ataca, por un lado, obviamente, con todo lo que tiene que ver con la represión, con la criminalización de la huelga, que son herramientas que tenemos, y por el otro, con las medidas que van en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores y de la organización de los mismos en sus organismos, como es el caso de Senaf. Internamente ustedes, estoy hablando de tu gremio de UPCN, ¿están ya hablando puertas adentro con los trabajadores de por qué hay que votar a una, digamos, agrupación política y por qué no a otros? ¿Está ya charlando esto? Mira, después de lo que fue el acto y de las palabras de nuestro secretario general, Andrés Rodríguez, respecto a la importancia de acompañar la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi, nosotros ya empezamos, por supuesto, cada secretario general en cada delegación, con sus complejidades, con su dinámica y con sus particularidades, ya empezamos a transmitir esta importancia, ¿no?, de lo que fue el proceso 2015-2019 y 2019-2023 en materia de producción industrial, en materia de puestos laborales, también en permanencia, lo que fueron las paritarias, que hemos tenido una buena negociación paritaria también. Entonces empezar a ¿Cómo están ustedes en ese punto? ¿Cómo cerraron las paritarias? Todavía no cerraron las paritarias, todavía falta algunas cuestiones más, la idea es poder hacerlo antes, pero nosotros venimos con una paritaria más que interesante, acompañando, por supuesto, la pérdida de poder adquisitivo, que naturalmente se dio. Nos pasa a todos. Que esto te decía antes, que todavía falta más determinación en esa, pero bueno, el ámbito paritario se mantuvo funcionando, se mantuvo activo, se ha podido negociar y avanzar en eso. Entonces también transmitirle a nuestros afiliados, en primera medida, pero también a los trabajadores, de la importancia que es acompañar esta fórmula y de poner en valor el Estado. Que me parece que eso también es importante, y como gremio tenemos mucho que hacer en Omar. eso. Sí, hablas del valor del Estado, Mariano, y por ahí, bueno, cuando uno escucha a la oposición, tanto candidatos o candidatas, hablan de no solamente achicamiento del Estado, pero también estar preparados para lo que se viene, ¿no? Digo, por ahí, seguramente los gremios, ya de alguna manera tienen esa gimnasia de militancia, de lucha también adentro de los organismos del Estado. Entonces, bueno, ¿cómo se preparan para un eventual gobierno de la oposición en el caso de que llegue? Y el gremio de ellos es muy particular porque hay propuestas que están diciendo literalmente de un 25% de reducción de la planta estatal. Claro. Entonces, por eso me parece que esa pregunta es súper atinada pensando en eso. Si hay un achicamiento del Estado, ¿qué van a hacer los gremios? A ver, nosotros por supuesto acompañamos en todo lo que es la contienda electoral al oficialismo. Si llega a suceder que las cuestiones no salen de la manera que nosotros esperamos y se da que hay un gobierno de la oposición, independientemente cuál de los dos candidatos, Larreta o Bullrich, para mí hay una diferencia, si se quiere, discursiva, no de fondo ni de pensamiento
del país y del Estado. Nuestro mecanismo va a ser el de seguir fortaleciendo nuestra organización interna, que es lo que venimos haciendo y lo que predica siempre nuestro secretario general, de seguir afiliando, de seguir organizando, de seguir charlando, de seguir poniendo en valor el rol que tenemos. Sin trabajadores no hay política pública, y por supuesto siempre el primer camino va a ser el diálogo, y por supuesto acompañar todo lo que tenga que ver con la mejora. Si viene una propuesta como la que vos mencionás, de achicamiento del Estado, 25%, entre un 25 y un 30% del Estado, nosotros lo primero que vamos a hacer es resistir y combatir fuertemente porque eso no llegue. Primero porque impacta a los trabajadores y trabajadoras estatales, que es el sector que nosotros representamos y por el cual nosotros luchamos, y también porque impacta al conjunto de la población. Menos Estado no es simplemente menos trabajadores estatales, que es como te lo presenta Juntos por el Cambio, con menos burocracia, si se quiere, o menos costo laboral. Es menos hospitales, es menos policías, es menos trabajadores y trabajadoras atendiendo al público en todo lo que son los servicios públicos esenciales, son menos políticas públicas, Pero está buenísimo discutir esto y al menos darle la visión que tienen ustedes desde adentro al votante. ¿Ustedes creen que sobra gente en el Estado o falta gente en el Estado? No, por supuesto que no sobra. Es más, nosotros creemos que un Estado fuerte, un Estado con capacidades, con competencias, con amplitud. Argentina es un país complejo, es un país muy extenso. Por supuesto que tiene que ser un Estado grande, un Estado fuerte, y por supuesto que ser un Estado moderno, eficiente, claro, eficaz, adecuado a las nuevas tecnologías, y en eso hay mucho trabajo por hacer, y nosotros como gremio, desde nuestra dinámica interna y nuestras secretarías y nuestro aporte, por supuesto que nosotros lo trabajamos, pero también creemos que hay una cuenta pendiente en seguir modernizando el Estado, digitalizando, los nuevos sucesos tecnológicos, la inteligencia artificial, lo que sucedió con el trabajo remoto, implica para nosotros como organización un desafío que por supuesto nosotros tenemos que acompañar y fortalecer. Pero bajo ningún concepto, pero totalmente. Que lo entiendan, no es que están cerrados a totalmente. Ese diálogo. Pero bajo ningún concepto sobra gente en el Estado, eso bajo ningún concepto, y bajo ningún concepto el Estado es grande por ineficiencia. Al contrario, el Estado tiene que ser grande, tiene que ser fuerte, tiene que tener competencias, y nosotros tenemos que trabajar en seguir modernizando. Sí, Mariano, y en esta relación entre el Estado y el empresariado, digo, pensando en la precarización laboral, digo, ¿desde dónde se la puede atacar? ¿No? Mirá, a ver, en nuestro caso es distinto porque quien es nuestra contraparte empleadora es el Estado. No obstante, por supuesto que nosotros desde nuestro lugar... Que también hay situaciones irregulares. Sin duda. Por supuesto que desde nuestro lugar nosotros estamos, como bien decía Maxi, en dos planos. Por un lado, seguir fortaleciendo la normativa laboral, seguir trabajando. Nosotros ya vamos, en el caso de CENAP, pero esto se extiende al conjunto de los organismos del CINEP, que es el Sistema de Empleo Público, del convenio que nosotros tenemos. Ya vamos por él, vamos a entrar ahora en el segundo concurso de planta permanente orientado para profesionales. Solamente en la CENAF se está dando el pase a planta, que hay que decirlo, no es ingreso de nuevos trabajadores, sino es pase a planta, son trabajadores que ya existen, exacto, que es lo que vos mencionabas, que todavía la contratación no estaba regularizada, si bien tenían cobertura, derechos, por supuesto, no era la correcta, se pasa a planta permanente. Son 1.800 trabajadores que vamos a concluir si todo sale bien en este próximo pase a planta. Pero lo que te decía, respecto a los empresarios, por supuesto que el empresario, en su concepción de lucro y en su concepción de ganar, y por supuesto entender el salario como un costo más, va a avanzar en todo lo que tenga que ver con la flexibilización laboral. Y por supuesto que también hay una flexibilización que se va a ir dando de hecho en la medida que el Estado no se ponga encima de estas irregularidades, las cuestiones del costo laboral, de las diferentes anormalidades que se dan en el mundo del trabajo. Nosotros tenemos que ir a resistir eso, pero siempre con una actitud propositiva de diálogo, sin esquivar el conflicto, por supuesto, porque no hay que esquivarlo bajo ningún punto de vista. Es parte de nuestra esencia también defender los derechos con las medidas de fuerza si es necesario, pero siempre con diálogo y con propuesta, que creemos que nosotros tenemos mucho para hacer. Bueno, Mariano, en eso tenemos mucho para hacer. Contame cómo estás viendo el gremio. Yo lo veo, mira, la verdad que... Desde tu visión, ¿no? Laburás hace muchos años, sí. Empezaste desde abajo, o sea, ¿cómo lo estás viendo vos? Tal vez desde abajo, desde donde empezaste, que hoy tenés una posición importante en tu rol como delegado y hacia las cabezas, ¿cómo lo vas viendo? Mira, yo tengo 34 años, yo entré a trabajar a los 18, o sea que ya llevo, y en el momento que me entré a trabajar,
me afilié, siempre fui un orgulloso trabajador estatal. Y la verdad que en ese proceso que podemos ponerle como un punto actual, que es el 17 de mayo, Sí. donde yo fui elegido por todos mis compañeros y compañeras de la CENAF, que son más de 2.400 trabajadores. Fui elegido como secretario general de UPCN en el proceso electoral último que tuvimos. Y como punto actual, y si se quiere como de principio a fin, la verdad que lo que se ve es que el gremio, primero que ha estado a la altura de los desafíos desde allá del 2008, cuando yo entré a trabajar, que era otro mundo, otra Argentina, otro gobierno, otros problemas incluso también, hasta la situación actual en la que nos encontramos, y tiene que ver, por un lado, con la inteligencia y con la capacidad y con la propuesta que tiene nuestro secretario general, pero también con un conjunto de compañeros de comisión directiva y de delegados y de secretarios generales que han ido acompañando esa organización y que a lo largo de este tiempo con diferentes propuestas, con el fortalecer las secretarías como la de CIOT, como la de CIMAT, fortalecer acción social, fortalecer profesionales, todo nos ha fortalecido un montón como sindicato, y por otro lado con un conjunto de compañeros que venimos de la militancia política, como es mi caso, como es el caso de Germán Paladino también, que bueno, vos lo conocés, y que hemos logrado también con el apoyo del gremio y con el trabajo adentro, ir llegando a lugares como es el caso hoy de Germán, que es director nacional de Primera Infancia, en el organismo en el que yo estoy, y eso la verdad que nos ha fortalecido a muchos como gremio. Nosotros el 17 de mayo fuimos a elecciones, se renovaron 18 secretarios generales, que entramos nuevos, muchos jóvenes, yo debo estar entre los más jóvenes, pero incluso hay más jóvenes que yo, y eso es muy importante. Pero es un dato no menor. Es un dato no menor porque habla de un gremio que se renueva en términos de juventud, que se renueva en términos de agenda, que se renueva y está a la altura de las discusiones, con la participación de las mujeres en los roles de poder y de representación y también de discusión, que eso es más que importante. Entonces yo al gremio lo veo muy fortalecido, lo veo bien en afiliaciones, lo veo bien en la discusión y lo veo bien también en la coyuntura política. Mariano, siempre es un placer recibirte, charlar contigo. Me parece que es un día importante previo a esta semana que ya se nos vienen en algunos días las elecciones y ver tu visión desde el gremio y también como joven y bueno, por esta elección que acabas de contar que has tenido. Me parece que eso es una palabra más que autorizada para charlar y conversar. Bueno, el cariño de siempre y gracias por venir a El Arranque. Gracias, Max, y antes de irme, déjame agradecerte a vos, a todo el equipo de Radio Sónica, bueno, a los chicos también, al equipo ahí de producción, por abrirnos las puertas, por permitirnos tener el programa y también por ser un medio amplio que recibe a todos y todas y que nos da siempre el espacio para poder difundir nuestro trabajo. Muchas gracias. De verdad, gracias. Mariano Espósito es delegado gremial de UPCN dentro de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia e Infancia. Para saber lo que pasa, para escuchar buena música, para pasar la mañana. El Arranque con Maximiliano Lecchi.